Este lunes. Carolina Rocha, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Qué gusto estar contigo, con Elisa y con todos esos seguidores ahí que dices que traes en el YouTube, 7,000 y feria, qué bárbaro. Bueno, os digo, estando con invitadas como ustedes, esto es poco y vas a ver cómo va a seguir subiendo en un ratito. Elisa Lanís, buenas tardes. Hola, querido Julio, Caro, muy buenas tardes a quienes nos ven, nos escuchan en estos momentos, qué gusto. Gracias. Elisa Lanís, ¿qué opinas? Vámonos por partes, como dicen en esa clásica de irnos por partes, como dijo el destazador, o no me acuerdo cómo se llama. Vámonos por partes. ¿Qué opinas del nombramiento de Tatiana Cloutier como secretaria de Economía? Mira, pues yendo como dice Jack, Ajá, ya. ¿no? Pues sorpresivo el que sea la Secretaría de Economía, Julio. Ya veíamos venir que Tatiana Cloutier se iba a integrar de alguna manera al gobierno federal, lo había adelantado. Uh-huh. Eso implicaba que no fuera candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, pero estábamos con que si iba a suplir a Romo, ¿no? Tatiana cercana a él, o bien que se iría a alguna otra secretaría con todos estos cambios que se están dando. Finalmente dicen, es la Secretaría de Economía. Yo creo que eso es una sorpresa en sí misma porque pues Tatiana Cloutier no tiene experiencia en el ámbito económico como sí lo tenía Graciela Márquez. Uh-huh. Graciela Márquez es una persona muy preparada, con doctorado en el tema, en la materia, y me parece que pues es una persona que a mí me gustaba mucho que estuviera al frente de una secretaría en donde ella ha sido experta y se ha preparado durante muchos años. La sorpresa ahora es que Tatiana, siendo una mujer muy capaz, carismática, muy de medios de comunicación, comunica extraordinariamente bien. Yo siempre dije que fue la revelación del proceso electoral que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, porque realmente una mujer que conecta muy bien con la sociedad. Pero el hecho de que sea la Secretaría de Economía, veo ahí, pues sí, un juego, gambito de reina, como dicen ahí. Gambi, como dice Netflix. Sí, 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 no, estos movimientos que, ay, Julio, no necesariamente, a mí en lo particular, es lo que más me hubiera gustado. A mí me hubiera gustado ver a Tatiana Cloutier compitiendo para la gubernatura de Nuevo León. Esa es la verdad, porque me parece que hubiera sido una muy buena candidata. Y de paso, pues alguien más cercano a Andrés Manuel López Obrador, no priistas conversos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ese es un tema. Y por otro lado... Panistas conversos, porque aquí estás hablando de una panista conversa, ¿eh? Sí, panistas conversos, Tatiana ¿no? fue 15 años panista y fue diputada federal por Sí, Acción Nacional. sí, Uh-huh. sí. Y... pero bueno, en fin, ahora este es el cambio que hace el presidente López Obrador. Me gusta que haya presencia de mujeres en todos estos cambios para las distintas posiciones, porque como Graciela Márquez, pues hay mujeres muy, muy preparadas, muy capaces. Vamos a ver, vamos a ver si ahora pueden actuar y pueden hacer lo propio, teniendo una figura tan fuerte como la del presidente Andrés Manuel López Obrador en la toma de decisiones. Ojalá también asuman esta posición de liderazgo que requiere una Secretaría de Estado. Bien, muchas gracias, Elisa. Carolina Rocha, ¿qué opinas de ese nombramiento de Tatiana Cloutier como secretaria de Economía de Nuevo León, donde pudo haber sido candidata a gobernadora? En fin, ¿qué opinas, Carolina? Bueno, pues yo creo que fue una salida negociada a esa elección que se iba a complicar mucho para Morena, la del Estado de Nuevo León, con Clarabela, como la bautizamos aquí, Clarabela, sí, sí. por su esposo Abel, y que ves Sí. que Abel dice que gracias a él ella tiene un nombre. Pero bueno, yo creo que son varias negociaciones a la vez y todas estas negociaciones tienen mucho más que ver con la política que con el perfil técnico, como ya decía Elisa, Julio, porque Tatiana Cloutier es una mujer
carismática, no me cabe duda, trabajadora, menos nos cabe duda, porque en realidad ella logró toda esta unión del equipo de campaña de López Obrador y atraer a todos los que a todos los indecisos, a los jóvenes a participar en la elección del 2018, que fue un voto muy, muy importante para López Obrador. Pero bueno, sus estudios son en la lengua inglesa, y yo comprendo que el dinero el idioma del dinero está en English, ¿no? Money talks, bullshit walks, pero fuera de... Follow the money, Caro, follow the money. Exacto, pero fuera de eso, como que, pues ya muy bien decía Elisa, o sea, cumplir con el perfil, con los doctorados, con toda esta capacidad técnica que tenía Graciela Márquez, pues no está muy fácil. Pero, ahí te va la otra. ¿La Secretaría de Economía era decorativa o estoy exagerando un poco? Pues tenía poca presencia. Es una secretaría que se borró mucho, en la que no hemos visto que exista ni una política industrial, ni que se estén haciendo las negociaciones por ahí. Cuando se quería retomar el TLC, pues sí, claro que iba simbólicamente haciendo compañía la secretaria Márquez, pero podríamos decir que fue la gran jugadora. Cuando se pusieron complicadas las negociaciones con Trump, pues diríamos que Marcelo Ebrard también se hizo cargo de esa parte de la agenda. Entonces, y con Jesús Sead, al que le dieron, ¿a quién fue el que premiaron? A Jesús. ¿A la ex titular de Economía o a Seade? Pues a Seade. Entonces, ahí hay una decisión política por el lado de la gubernatura, pero también ahí hay otro como enroque de funciones. Quizás deje de ser decorativa la Secretaría de Economía, no por las carencias que tuviera quien la encabezaba, la doctora Márquez, yo no jamás diría eso, pero bueno, porque perdió protagonismo. Pero por el otro lado, puedes retomar las relaciones con el Grupo Monterrey, que la semana pasada se perdieron con la salida de Romo. Romo es quien presentó a Tatiana Cloutier con Andrés Manuel López Obrador. Pertenecen al mismo grupo empresarial y pues de alguna manera, aunque Romo va a seguir representando a Andrés Manuel López Obrador, como dice el presidente, bueno, pues al menos ya va a haber una persona que representa a este grupo empresarial, si es que existe una buena relación entre los empresarios y el presidente, porque también creo de pronto, Julio, que nos encanta decir cosas ya nada más porque así suenan bien, ¿no? Ay, Romo tenía la relación con los empresarios. Pues ¿cuál relación? La del aeropuerto de Texcoco, que se vino abajo, la subcontratación que dijeron que le iban a echar tantito para atrás, pero luego que sí va. ¿Me entiendes? Ha sido una relación muy complicada la de los empresarios con el presidente. Digo, lo único que se ha logrado es que compraran cachitos de una feria de un avión que no era avión. Por eso digo yo, hay mucha simulación. Entonces, hay cambios en el gabinete, pero son enroques, como dice Elisa, y por perfiles técnicos, y de plano agarro el cuadernito, porque es que fue muchas cosas, 5 de un tiro. Pero bueno, por perfiles técnicos, quizás el del Banco de México es el más interesante, el de Galia Borges. Y por cierto, Gómez. Hablando del Banco de México. Galia Gómez. ¿Ah, ya le cambié el nombre? Sí, ya le pusiste Borges, y antes no dijiste Borges como como Vicente Fox. Puta madre, bueno, no puedo ni tomar bien las notas, fíjate. Pero Elvira Concheiro sí es Concheiro, ¿verdad? Sí. Cierto, ya. Bueno, lo único que quiero decir, por perfil, pues posiblemente la que va más al área donde debe de ser es la propuesta que se hace para el Banco de México, donde de hecho está Gerardo Esquivel, no le estoy cambiando el apellido, ¿verdad? No, así es. Es esposo de Graciela Márquez, que se va hacia el INEGI,
y Graciela Márquez y Gerardo Esquivel, ambos, mira, aquí ya veo. Ahí con tus apuntes. Ambos, este grupo de economistas muy formados y muy sólidos que apoyaron a López Obrador en su llegada al 2000 a la presidencia en 2018. Sí. Pura política, no sé si ven algo más que la política en estos nuevos nombramientos, digo, aparte de que hay personas que nos pueden simpatizar y que son capaces. Sí. A ver qué nos dice precisamente sobre este tema Elisa. Elisa, ¿cómo ves el resto de los nombramientos? El de la propuesta hacia el INEGI, la tesorería de la Federación con la maestra Elvira Concheiro, maestra en sociología. No alcancé a leer hace rato un artículo de una columna de Federico Arriola en SDP Noticias, pero decía, Andrés Manuel, ¿por qué nombrar a una marxista en la tesorería de la Federación? La señora Concheiro es especialista, socióloga en movimientos de izquierda, en historia del Partido Comunista Mexicano, en fin. ¿Qué opinas sobre estos nombramientos? Una capitana de altura para la coordinación de puertos y marina, en fin. ¿Cómo ves, Elisa? Mira, Julio, nada más para respuesta no estaba tan equivocada, Caro, es que es Galia Borja Gómez. Sí, no estaba tan equivocada, Caro. Ya ves, Caro, ya ves. Galia Borja Gómez, ok. Borja. Ajá. Oye, que escribo muy feo. Oye, y Elvira no es Concheiro, eso sí lo dijimos bien, porque dije, yo primero había pensado Colchero, ¿te acuerdas? Sí, no es Concheiro. Colchero, la actriz, y entonces te acordaste de la ex esposa no es la actriz, Caro. Yo luego pensé en el nombre de la actriz que es cuñada o excuñada de sí, que fue cuñada, ya no. ¿Ya no? Ya no, tienen tiempo que no. Ya estamos aquí en el chisme, pero bueno. En revistas del corazón el doctor Gatell. Es que, ¿sabes qué? La 4T ya es como una telenovela con los mismos personajes, con muy pocos personajes y ya entre ellos, ¿no? Así porque, ya sabes, Graciela Márquez, cuyo esposo es Gerardo Esquivel, que estaba en la Secretaría de Hacienda, pero entonces ahí hubo una, por lo menos, ruptura de visión porque no estaba muy de acuerdo, entonces se fue al Banco de México Gerardo Esquivel, y por cierto, después todo ese grupo, quien invitó a Gerardo Esquivel fue el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, ¿no? Entonces, bueno, son un mismo grupo, pero a mí, ¿sabes qué? Creo que es un grupo muy sólido. A mí me ha gustado la labor que ha hecho en distintos momentos Gerardo Esquivel en la academia, en el Colmex, en todo este análisis que hizo sobre la pobreza para Oxfam. Me parece que es un grupo ahí consolidado de personas que conocen de sus temas. También a ese mismo grupo pertenece el actual secretario de Hacienda, que se quedó en lugar de Carlos Ursúa. Arturo Herrera. Entonces, bueno, todavía vemos en algunos puestos esta visión que no es la visión tan radical así marxista-leninista de oiga, pero es parte de lo que ha sido la trayectoria también política, social del presidente. Yo creo que esta visión y vínculos que se hacen en un momento de la juventud idealista también es muy fuerte y puede llegar a ser como muy, muy sólida para las decisiones a futuro. Y yo creo que sí, en la mente del presidente está este compromiso de camaradería entre quienes están en su grupo cercano y además de confianza, porque ya sabemos, les decía que el presidente marca línea muy clara. Entonces, ahí el gran reto para todos ellos y para ellas será ser escuchados por el presidente, ser escuchadas, porque gran parte de las quejas que se han dado en su círculo cercano, en las distintas secretarías, es que no escucha, manda línea, pero no hay ese diálogo circular dentro del círculo cercanísimo del presidente, ¿no? Es nada más lineal y vertical, además. Entonces, vamos a ver, creo que sí es importante la experiencia,
También creo que es importante estos perfiles de mujeres, que hay que decirlo, creo que lo conversamos en algún momento, Julio, no sé si lo hemos dicho, cuando mujeres llegan a ciertos puestos, han tenido que correr en el camino mientras muchos hombres caminan, por la situación de desigualdad que existe. Entonces, cuando logran llegar, así sea porque en la concepción patriarcal, pues es que la recomendó mi amigo, porque es la esposa del otro señor, ¿no? Esta idea donde siempre hay vínculos con estas figuras más masculinas, ¿no? Una vez que llegan, la verdad es que han hecho cosas muy importantes y qué bueno que lleguen. Entonces yo creo que la capacidad de las mujeres que está presentando el presidente no se cuestiona. Yo creo que son mujeres muy capaces. Aquí en el caso de Tatiana, más bien lo que se cuestiona es la experiencia, que no la ha tenido en este ámbito, y hay que ver si pues si se va a poder formar de gente que la pueda retroalimentar, ¿no? Y si en el peñismo tuvimos a un canciller aprendiz, pues bueno, pues a lo mejor ahora vamos a tener a una secretaria de Economía aprendiz. Ojalá no con las mismas mañas. Ojalá de eso se trataba cambiar, Elisa, de eso se trataba cambiar. Mira, en los tiempos del prismo, mi abuelito tenía, bueno, yo le decía papá grande, tenía un chiste, dice mi papá, porque a mí no me lo contó, las peladeces no me las decía, pero decía que en nuestro país, tienes que pensar los tiempos del prismo, ¿no? Que los secretarios se hacían y se educaban en las nalgas, porque se sentaban en la silla. Sí, Secretaría de Seguridad Pública. Luego se volvían a sentar. Sí, economía. Ya voy a ser tesorera. Entonces, así como en estas 5 propuestas que hace el presidente López Obrador, hay casos súper de aplauso, pues encomiables, porque no solamente empata la experiencia y los conocimientos que traen con lo que van a desempeñar, también estamos viendo pues esta dicotomía entre lo que haces y lo que te voy a poner a hacer. Yo soy admiradora en lo particular de Tatiana Cloutier, se me hace que inyectó una energía importantísima en la campaña del presidente López Obrador. Me parece que es una mujer que no tiene miedo a decir las cosas como son, que no es agachada. Cuando vio que Bartlett se iba a la CFE, por cierto, ya van a tener que compartir mesas sí. Es cierto. Gabinete, ¿eh? Bueno, y ella renunció por la entrada de Manuel Espino a la presidencia del PAN, y ahora va a estar cerca de él. Exacto, es decir, ella no tiene miedo a la confrontación y a decir las cosas como son, pero bueno, tiene una maestría en administración pública, pero eso no te hace la titular de la Secretaría de Economía, que se hacía antes, sí, que era idóneo, no, era un desastre. ¿Por qué repetir lo que ya hacían mal? Decía Julio el caso es que ya no le quiero decir colchero, ¿ya ves por qué me Concheiro, como los concheros de la Virgen de Guadalupe. Fíjate, es investigadora del SNI nivel 2, es una mujer con conocimientos, sí, con libros publicados, sí, libros leídos. Bueno, nosotros siempre pedíamos, sobre todo en la administración pasada de Peña, que la gente, aunque sea, leyera 2 libros, que no fueran la Biblia, ¿no? Ajá. Bueno, es una mujer que no solamente los ha leído, sino que ha publicado. Pero, muy bien dice Julio, ha publicado como especialidad en sociología y en comunismo. Uh-huh. En una economía, la mexicana, que es de mercado, hasta donde sabemos, ligada a la de Estados Unidos, con libre comercio, y entonces esta es la persona que ha estado en la academia y que ahora tiene que ejercer algo muy práctico en la tesorería. ¿Empata? ¿Enchufa? Pues yo honestamente creo que no. Entonces, si la transformación no parte de la base de dejar de
de que la política sea la que motive los cambios, pues entonces yo me doy. A mí me da gusto que sean mujeres, sí, pero no por ser mujeres van a ser mejores. Entonces, preferiría 20,000 veces que bajara la tasa de feminicidios a que nos regalaran titularidades en secretarías que luego parecen un adorno, ¿no? Y pienso directamente en gobernación, con la trayectoria que tiene doña Olga Sánchez Cordero, que yo siempre decía como mi abuelita, porque es una mujer tan cálida y tan pues abrazadora, pero finalmente no le han dado su lugar en la secretaría. Entonces, quiero mujeres a las que no les dan su lugar, pues no estoy segura. Entonces, ya nada más revisando todos los cambios. Ah, mira, la más adecuada, la capitana. Capitana de altura. Ella sí tiene experiencia en puertos y además me parece que ahí sí simbólicamente una capitana en un sector que ha sido tan machista que es el ejército mexicano, bueno, al menos en apariencia yo estoy a la expectativa. Pero, ay, no, hombre, ahora sí que pensé en mi abuelito y en las sillas y en los burros como una loca, qué bárbaro. Bien, gracias, Carolina. Elisa, ¿cómo ves este tema de el propio presidente de la República dijo hoy que no era una cuota de género, que eran 5 mujeres que se habían propuesto, pero parece intencional que se den a conocer 5 nombres de mujeres para estos cambios y propuestas, pero ¿crees que se deba de una respuesta política a las protestas de las mujeres, al feminismo creciente? ¿Cómo ves esto, Elisa? Yo creo que sí, Julio. Yo creo que sí. Digo que esto además me gusta que se escuche esa necesidad y ese reclamo de cambio, no por el cambio mismo, sino simple y sencillamente para una sociedad justa en donde la mitad o más de la mitad de la población que representan las mujeres, pues simple y sencillamente ¿no? Yo creo que es una señal, sin duda, que tiene que ver con las críticas que ha recibido, con todo este movimiento de jóvenes que a lo mejor ya es insuficiente, un poco lo que comentaba ahorita Caro, ya no es nada más poner a las mujeres para que digan, miren, hay mujeres muy capaces que hemos, ¿no? Creo que eso ha quedado claro ahorita en la plática que hemos tenido, pero insuficiente para todo el movimiento de jóvenes. Yo creo que hay muchísimos pendientes. Ojalá esa visión de género empiece a permear en todas las decisiones y demás. Sí creo que es una respuesta. Si uno ve las conferencias del presidente, Julio, los puestos clave, hay una justificación de decir, hay una secretaria de gobernación. Pues sí, pero cuando uno ve los paneles, siguen estando llenos de hombres y con muy poca presencia de mujeres. Y en las conferencias del presidente hay muchísimas en donde hay puros hombres. Si no se abordan temas de género o el Día Internacional de la Mujer o el Día en contra de la Violencia, en donde están todas presentes, de verdad, si uno revisa estos 2 años, hay que estar ahí muy pendientes, ¿no?, de este tema. También la gente que lo rodea en la presidencia de la República, cuando te metes a la página, pues son prácticamente, bueno, la mayoría, por supuesto, hombres, pero muy, muy pocas mujeres. Entonces sí creo que esta presencia va a ser muy importante y tiene que ver con esta respuesta de el presidente hacia las críticas. Sí, no sé si de las jóvenes, porque él ha descalificado también la forma de la manifestación, debe ser incluso internas de las propias mujeres que están ahí presentes o de las que lo rodean, para decir hay que hacer un cambio. Ya no es suficiente el hecho de decir ya hay alguna mujer. Yo creo que esto tiene que ser, que tiene que haber una igualdad y una igualdad paritaria. Simple y sencillamente porque así está constituida la humanidad, ¿no? Entonces, para que las mujeres tengan todas esas oportunidades. Pero además de que sea esta igualdad, tienen que estar en puestos de toma de decisiones. Y es ahí donde vamos a ver el meollo del asunto. Si van a ser secretarías florero
o si realmente están ahí para tomar decisiones importantes y fuertes. Y yo creo que ahí es donde también la capacidad de las mujeres que están siendo nombradas el día de hoy tiene que salir a flote. Y por eso me gusta el carácter de Tatiana, ¿no? Lo decía Caro. Ella ha dicho lo que piensa, si no está de acuerdo también lo expone. Ojalá aproveche ahora este puesto tan importante para comenzar a tomar decisiones de Estado y no únicamente ser una correa de transmisión del patriarcado. Gracias, Elisa. Caro y Elisa, les propongo ya tal vez para cerrar este tema que nos ha llevado un largo rato porque es muy interesante y muy apasionante, pero Caro, algunos comentarios en el chat. Dicen que de qué nos han servido los grandes historiales académicos de quienes han estado en los gobiernos anteriores, que tenían doctorados y experiencia y una carrera enorme en el ámbito financiero y administrativo, cuando resultaron o pillos saqueadores de la riqueza nacional o fracasaron sus políticas porque llevaron al país a la situación que hoy está. Entonces reivindican de alguna manera el decir, ¿para qué queremos ese tipo de historiales académicos? Lo que nos importa es que sea una persona honesta y trabajadora, como es el caso de Tatiana y de Graciela y de estas mujeres. ¿Qué opinas de ese contraste entre los grandes títulos académicos y quienes no lo tienen, pero tienen una postura distinta ante lo que está pasando en México, Carolina? Bueno, es más, hasta me voy a fusilar una frase que no me la sé textual, buenísima de Gabriel Said, cuando todavía Gabriel Said lo quería el presidente por ahí de los 90, del 97. Yo no sé si tú recuerdas 97, antes de la elección intermedia, intervenía de manera muy activa Zedillo, temblando de susto porque finalmente sí perdió la mayoría en la Cámara de Diputados en esa elección intermedia, porque decía que era terrible, que iban a llegar esta bola de tontos que no eran doctores como ellos, ¿no? Como Guillermo Ortiz y como Herminio Blanco. Los doctorados, esta moda que de alguna manera trajo Salinas a la política, Luis Telles, y esto era como tener títulos nobiliarios, ¿no? Tener doctorados, que por cierto los doctores deberían de estar en el aula y no en un cargo de función pública, porque por eso son doctores. Pero bueno, dijo Gabriel Said, dijo, no, sí, qué bárbaro, tiene razón Zedillo. O sea, ¿cómo vamos a permitir que devalúen el peso en un 1000% los brutos abogados tontines que acompañaban a López Portillo? No. Hay que hacerlo con doctorado, con forma, con técnica, para hacerlo 20,900%, porque las devaluaciones de los tecnócratas son las que más caras le han costado a México. Tenían títulos para hacerlo bien. Y luego fíjate otra cosa para que les han servido los títulos, ya cuando uno lo ve en retrospectiva. Oye, estos doctorados como los que tiene Luis Videgaray del MIT, Pedro Aspe, otro doctorante de estos ilustre y admirado por la academia. Esos sí saben esconder el dinero, esos sí saben de tecnología para endeudar a los estados, porque de hecho hasta tuvieron una empresa, Evercore, tú recuerdas, que es la que ayudó al Estado de México a endeudarse con Montiel y luego con Peña Nieto, de manera de hacerlo legal, con técnica, pero dándole cerillos a una bola de pirómanos que fueron los gobernadores como Duarte I, Duarte II, y todos esos, Coahuila, que endeudaron a sus estados, justamente guiados por esos señores del doctorado. Es decir, los que te escriben en el chat, Julio, tienen la boca llenitita de razón. Pero una cosa es ser un ratero muy bien educado, y otra cosa es pues ser un honesto muy inepto. No queremos ni una ni otra. No estoy diciendo que Tatiana es inepta para nada, porque como yo insisto, me parece que es una mujer arrojada que puede con muchos retos. Pero lo que sí estoy preguntando es si lo que se quería era restablecer el vínculo con los empresarios, pues en vez de desaparecer la Secretaría de Economía, que ya la habían desaparecido, por eso te digo que es terrible, que estaba de adorno, pues ya hubieran
puesto en la presidencia de la República, que desapareció López Obrador, a Tatiana. ¿Por qué? Porque yo creo que es una mujer que tiende puentes, que sabe mucho de diálogo, de política, y que tiene este arrojo. Pero la Secretaría de Economía sirve en muchos casos, por ejemplo, para paneles de controversia por el TLC. Sí, claro. Necesitamos un técnico, por el amor de Cristo, Dios mío. Sí necesitamos un técnico, porque necesitas ver temas de patentes, temas de competitividad, temas de permisos en manufacturas. Entonces, el tiempo de aprendizaje sí puede ser pesado. Entonces, pues, si los de antes lo hacían, bola de desgraciados, ya le sacó medio México la lengua, los corrieron. Pues si uno ya vio que esa no es la ruta, pero porque habría que volverla a empezar. Entonces, eso sí, Julio, tienen razón los señores de tu chat, pero hay que poder exigir un poquito más. Y nada más quería hacer un paréntesis, porque a ti te chatea mucha gente y te escriben en las redes. Ajá. ¿Cuánto habrá cambiado la edad promedio del gabinete de Andrés Manuel López Obrador de cuando inició hace 2 años a ahorita? ¿Se acuerdan que casi todos eran la experiencia y las canas, y ahora como que está revitalizando, ¿no? Yo estoy viendo. Bueno, el de salud, no, el de comunicaciones y transportes. Sí, o sea, sí, también. sí. No, elevan. Jorge Arganis o algo así, sí, claro. Bueno, ¡ay, qué bárbara! Sí, sí. Pues sí. Pero tenía más o menos la misma edad que el Cascarrabias. Sí. Ay, pero en fin, pues dejamos ahí esa pregunta para ver quiénes nos siguen en las redes. Nos calcule la edad promedio, pues nos andamos aquí juveneando quizás. Pues sí. Bien, Elisa, ¿cómo ves este tema de la experiencia de los anteriores o la no experiencia de algunos, pero la confianza en que hagan un papel mejor que aquellos tecnócratas muy adornados en sus títulos académicos, pero con gran fracaso en los cargos públicos? ¿Qué opinas, Elisa? Sí, lo que pasa es que utilizaron todo ese conocimiento para el mal, Julio. O sea, ese es el tema. El problema no es tener la experiencia o no tener la experiencia. Ese no es el dilema. O sea, lo que necesitamos es gente con experiencia, con las cartas credenciales en lo técnico y demás también que se requiere en puestos como economía, por ejemplo, y honestos. Es que se requiere todo junto. Lo que pasa es que aquí nos estamos entrando en una discusión que no tiene caso, en un diálogo de sordos, porque pues por supuesto que pueden utilizar todo ese conocimiento como se hizo y digo para el mal porque, oye, crear todos estos mecanismos, estos modus operandi de saqueo del erario público, porque se hacían así, muy bien pensaditas, y la Secretaría de Hacienda, por cierto, era una pieza clave en todos estos desvíos de recursos, y muy bien operados, o estos desvíos a empresas fantasma, o a paraísos fiscales, todo eso que requiere un conocimiento técnico para empezar a crear empresas fantasma, conocimiento para saber, por ejemplo, que podías tener adjudicaciones directas sin necesidad de transparentar nada más a organismos públicos y de ahí que se pudieran ir ya hacia empresas fantasmas. Pues todo eso requiere toda una estructura y un conocimiento de las leyes, de la economía, de las finanzas, de las relaciones internacionales para poder crear eso. Entonces, por supuesto que ese no es el meollo del asunto, pero no todas las personas con capacidad, educadas en esas áreas, son tanzas. Lo que necesitamos es gente preparada y que además sea honesta. Yo creo que sí, sobre todo en áreas como la de economía. Y lo que decía también Caro es muy importante, el tiempo que se va a tardar, por ejemplo, alguien que no ha tenido la experiencia en esa área para adquirirla, pues no le va a dar. O sea, no le va a dar el tiempo porque le quedan 4 años al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De esos 4 años, en 3 años empezarán ya a pensar en candidaturas y hacia dónde se van a ir.
Entonces, realmente sí estamos viendo un tema que puede ser muy delicado, el que no se tengan las cartas credenciales. Es, por ejemplo, y por supuesto no digo que nada más se requieran doctorados. Hay muchísima gente que a lo largo de su vida ha sido autodidacta y adquiere experiencias muy, muy importantes. Yo conozco a varios, por ejemplo, en temas de derecho, que se fueron metiendo sin ser abogados a estos asuntos y son ahora expertos en derecho electoral o en muchas otras cosas, ¿no? Es decir, sí hay un conocimiento que uno puede ir adquiriendo y no necesariamente en el ámbito académico, pero sí cuenta, Julio, sí cuenta estudiar, sí cuenta leer. O sea, yo creo que también no debemos menospreciar el conocimiento y el conocimiento que se adquiere a partir de la lectura, del estudio, de la experiencia, y que eso aplicado para el bien de todos me parecería fantástico. Es como si yo dijera ahorita, oye, pues a mí me parece que Julio Hernández es un hombre muy inteligente, es un hombre preparado, es un hombre conocedor y que comunica extraordinario. Julio. Eso sería una calumnia, ¿eh? Julio, ¿a dónde lo vas a mandar? ¿A corregir el método? Julio, Secretaría de Economía. Ya, no. Ahorita porque eres un hombre preparado, eres un hombre inteligente, eres un hombre conocedor, y tú vas a decir, oye, pero mi área de preparación es más bien, ¿no? O lo que sea. Uh-huh. Pues bueno, sí se requiere ahí un tema de conocimiento técnico, ni modo. Eso sí, ¿para qué decimos que no, sí? Claro. Claro, bueno, miren lo que son las cosas, y es lo bueno, de veras, no saben qué gusto me ha dado siempre que nuestros programas sean con periodistas, como luego dicen, de cepa, porque estamos aquí platicando, bla, 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 y me manda un mensaje Caro diciéndome, oye, F ya planteó lo de Genaro García Luna, y lo hace en el mismo momento en el que yo estoy aquí escuchando y chateando con Adriana Buentello para decirle, Adriana, busca por favor la nota de F. O sea, estamos en la misma sintonía, en el mismo momento, siempre estamos montados en la información. Bueno, el punto concreto... Montados, ¿por qué usas esa palabra de montados pensando en García Luna? No. Como montaje. Bueno, miren, primero fue un tuit que puso... Dolia Esteves, la periodista acreditada en la Casa Blanca, periodista mexicana, corresponsal en aquel país, quien puso una información, la llevamos nosotros en julioastillero.com, en la página informativa que tenemos, hicimos una nota sobre este tema, de que Dolia Esteves dijo que fuentes de la Embajada de México en Estados Unidos le habían confirmado que se había solicitado ya desde ayer por parte de Marta Bárcena, la... embajadora, la solicitud de extraditar a Genaro García Luna, mandarlo a México. Y hace unos momentos la agencia F dice, México le solicitó a Estados Unidos la extradición del exsecretario de Seguridad mexicano, Genaro García Luna, detenido en una cárcel de Nueva York y acusado de presuntos delitos de narcotráfico por las autoridades estadounidenses. La Embajada de México en Estados Unidos entregó este domingo al Departamento de Estado de Estados Unidos una solicitud de extradición de García Luna, dijo a F este lunes una fuente de esa delegación diplomática. ¿Qué piensas, Caro, sobre este tema? Ahí viene ya Genaro García Luna. Pensé harta cosa, mira, pensé primero en México libre de moral, exigiéndole al PAN que ofrezca disculpas en la forma en la que no respetó a Margarita Zavala, pero ellos incapaces de ofrecer disculpas por tener al capo de capos, al menos por las acusaciones, como encargado de la seguridad pública. Y además no es como que no le supiera nada, porque ahorita hablábamos de montajes, ¿no? Como lo de Florence Cortés, de meter personas presas que adulterando las escenas del crimen. No hemos visto que ofrezcan disculpas a familias, por personas muertas, por desaparecidos. Eso fue lo primero que me vino a la mente. Lo segundo que me viene a la mente es, si García Luna ya le tiene miedo al COVID estando allá en Nueva York, bueno, no quiero pensar el miedo que le va a tener al Marlon, al Yehui, al no sé qué, ya no sé cuántos otros capos pueden haber de nombres, y si estuviera en una prisión mexicana.
¿Y quién es el valiente en nuestro país que diría que el sistema penitenciario puede garantizar la seguridad de García Luna cuando la acusación es que favoreció al cártel de Sinaloa? Imagínate, el cártel de Sinaloa, uno de los más sanguinarios cárteles que ha visto la historia nacional, y cuando digo que ha visto es porque ahora estamos viendo cárteles más sanguinarios aún, porque esa es una garantía siempre con el narcotráfico. Llega uno muy violento y luego le sucede otro más violento, y pues imagínate el secretario, el exsecretario, o Sí. dónde lo van a poner, en una celda junto a Vallarta, por ejemplo, que sigue preso. Imagínate, claro. Entonces, ay. Por ahí ya me pongo a temblar. Y la tercera pregunta que me hago es, ¿por qué quieren a García Luna en México? ¿Es un mensaje político a Calderón? O es un mensaje, no sé, o es un mensaje a esta corte, o se quedaron engolosinados con el asunto del general. La verdad es que a mí sí me deja como que pensando. Sí. ¿Quieren investigar a García Luna? Pues yo también. ¿En quién confiamos más? Y esta pregunta se las dejo a ustedes dos. Ay, a ti, Julio, ándale. Porque Ándale, ¿cómo ves? Elisa, ¿qué opinas? ¿Qué reflexiones? Más? ¿En la ¿Perdón? autoridad estadounidense o en la mexicana? Claro. ¿En qué autoridad confiarías más para hacer la investigación del caso García Luna? ¿Me preguntas a mí o a Sí, Elisa? a ti, a los dos, a todos. A ver, Elisa. A ver, Julio. A ver, ¿qué opino yo? Me parece que es una jugada con mensaje político electoral. Me parece que tener a García Luna en México, con toda la información que tenga que dar en México, puede resultar fundamentalmente un mensaje contra quienes pretenden elaborar su principal acometida contra López Obrador, que es esta alianza PRI-PAN con el PRD ahí como agregado en quinto lugar, pero bueno, esencialmente el prianismo de nuevo. Creo que puede ser un mensaje electoral. No tengo ninguna seguridad, es decir, yo no puedo decir que ha cambiado el sistema judicial mexicano de tal manera que hoy merezca confianza y credibilidad. Todo lo contrario, si algo sigue prácticamente intocado en sus relaciones de perversión económica, de manipulación, de corrupción, es el Poder Judicial mexicano, y no veo yo qué seguridad se pueda ofrecer en un centro penitenciario de los cuales, de los mexicanos, pues se ha evadido, por ejemplo, el Chapo en otras ocasiones. En fin, me parece preocupante. Yo creo que lo más correcto sería que se desahogara primero todo el expediente de las acusaciones que tiene García Luna en Estados Unidos y luego se procese acá. No puedo evitar pensar en cómo el general Cienfuegos cruzó la frontera y de ser alguien sumamente acusado en Estados Unidos, pasó acá una condición de placidez de la cual hoy no se le toca ni con el pétalo de un citatorio. Pero Elisa, ¿cómo ves? ¿Qué opinas tú? Julio, yo creo que si vemos el actuar del gobierno actual con la lupa política y política electoral en estos casos, podemos entender muchas cosas. Podemos entender el nombramiento de Tatiana Cloutier, podemos entender el no nombramiento o el no impulso de Tatiana a la gubernatura de Nuevo León. Podemos entender las alianzas que se están dando en los distintos grupos, en donde a veces Fuchi, eres horrible y de pronto venga Chipacar, ¿no? Y podemos entender las decisiones que se están tomando, por supuesto, también en el Poder Judicial, en la reforma al Poder Judicial, por ejemplo, con la propia resolución del Poder Judicial, con la consulta de Andrés Manuel. Si lo vemos con la lupa política y política electoral, podemos, creo yo, entender muchas de las cosas que están sucediendo. Me parece peligroso el nada más estar, en vez de gobernar con la pluralidad que se requiere y con el respeto a los demás poderes, estar siempre en esta lógica
demagógica y de política electoral. Dicho lo anterior, a mí me parece muy delicado también si lo veo como un mensaje, porque claramente lo ideal sería que confiáramos en nuestro sistema de procuración e impartición de justicia. Procuración por parte de la Fiscalía General de la República, impartición por parte de los jueces y en general del Poder Judicial. Pero esa no es la realidad. ¿Por qué se supone que alguien quisiera extraditar? Un país quiere pedir la extradición. Porque a quien se le está acusando en el extranjero por cometer delitos en el extranjero, también cometió delitos aquí en nuestro país, y se supone que tendríamos que querer y que procurar y que impartir justicia para que no haya impunidad y que se paguen los delitos que se cometieron aquí. ¿Cuál es la triste realidad de nuestro país? La triste realidad es que se le acusaba a Salvador Cienfuegos de lavado de dinero y narcotráfico, delicadísimos, en Estados Unidos. Y uno hubiera dicho que venga acá a México porque hay otros delitos de los cuales tendría que responder, o por lo menos acusaciones que se le han hecho. Si resulta inocente, qué buena cosa, ¿verdad? Pero si no, hay señalamientos con lo del tema Tlatlaya, con lo del tema Ayotzinapa, es decir, violaciones graves a derechos humanos. Sí. Por eso, nosotros lo queremos aquí, para que aquí cumpla y aquí pague y aquí enfrente la justicia. ¿Qué es lo que sucede? Ni lo uno ni lo otro. Bienvenido, y ya nadie sabe, nadie supo. Es una situación muy delicada y muy complicada. Y es la pregunta que hacía Caro: ¿en qué confías más? ¿En la justicia de Estados Unidos o en la de aquí? Híjole, tristemente creo que muchos de nosotros tenemos la respuesta. Si viene aquí, es el juego, es la rifa de la impunidad, ¿no? Es la ruleta. Aquí tienen la mayor capacidad para poder ganar los criminales y los delincuentes, porque la impunidad rebasa el 90%. Está rondando, según los datos y cifras, 98% de impunidad en nuestro país. Es la gran apuesta de los delincuentes. Vénganse a México. Pues sí, Elisa. Perdón, Caro. La pregunta sería, así como estabas compartiendo, Julio, que estábamos al mismo tiempo que estamos aquí en esta discusión, nos intercambiamos los WhatsApps. Toda esta mañana ha estado muy activa doña Margarita Zavala, dando entrevistas, y ya sabes, muy acá, nosotros somos la gran opción, el calderonismo y la manga del muerto. Y ¿cómo habrá sido? ¿Estaría en una entrevista cuando vio el chat de ahí viene García Luna? Porque esa es la otra gran pregunta, ¿eh? Ajá. Calderón se sentirá aludido, se irá a hacer la víctima, porque también sí se hace la víctima. Ya vimos que él sí es muy vocal, se dice que es perseguido político de este gobierno. Y lo digo riéndome, porque honestamente, claro, es cínico. Era Calderón, ¿no? Por todas las cosas que sí hizo. Entonces, nada más porque lo mientan y dicen palabras que no son hechos, palabras que no son órdenes de investigación de él, óyeme. Elisa. Y dicen que son bien honestos. Bueno, mínimo que les hubieran investigado todas las firmas falsas, ¿no? Pero, ¿qué sentirá Calderón? ¿Cómo lo imaginan viendo el chat? Cállate, Margarita. Elisa, decías que es un cínico Calderón. Julio, mi idea es de que cuando los políticos, que la verdad creo que todos son iguales, o muy poquitos se han de salvar, pero lo que estamos viendo es que prácticamente están hechos así con papel calca, y algunos dicen una cosa y otros lo aderezan, pero básicamente en los hechos no vemos así grandes cambios. Y cuando han pasado por todos estos procesos de la política, del lodazal, ¿no? Del hacerse de la vista gorda, de la omisión o incluso de acciones que tendrían que estar ellos dando la cara, ¿no? a la sociedad por lo que hicieron, cuando han pasado por todo eso, lo único que les queda es el cinismo. Me parece que es de los últimos eslabones de una cadena de impunidad y de corrupción en nuestro país. Ya, el cinismo. Y entonces vemos de pronto tuiteando en las redes a Calderón y respondiendo de cosas de, ¿en serio estás diciendo esto? Cuando
tú tendrías que estar respondiendo por lo mismo, ¿no? Y el hecho de que este gobierno cometa errores, ¿no? No implica que se pueda lavar la cara Felipe Calderón con ellos. Porque... Oye, parece que el nuevo gobierno, si uno ve el discurso de la oposición, parece que el nuevo gobierno había llegado a Finlandia, como decían, o sea, que México era la Suiza y que la convirtieron en lo que es, ¿no? Digo, México era México y sigue siendo México. Quizás eso es lo que nos pesa a muchos mexicanos. Quisiéramos irnos acercando, pues ya deja tú Suiza, pues yo me conformo con Costa Rica, Chihuahua, caray. Pero sí es asombroso, como dice Elisa, el cinismo. De hecho, el otro día recibí en WhatsApp un mensaje, hasta lo voy a buscar, que mandó en una cadena Salomón Chertorivsky, como todos sabemos, estuvo al frente del Seguro Popular antes de ser secretario de Salud, ¿no? Entonces ponía en su tweet, en su WhatsApp, seré breve. Y en el seré breve daba todas las muertes por coronavirus y las no camas y la pobreza laboral y demás. Entonces, al verlo yo dije, me dan ganas de responder, seré breve. ¡En madre! O sea, ¿qué no te acuerdas? Tú inventaste el Seguro Popular, que es la primera gran falacia, porque de hecho, yo no sé si ustedes recuerden, pero él, cuando asume la presidencia del Seguro Popular, o titularidad más bien, después de Daniel Caram, es el primero que empieza a decir que al Seguro Popular no le alcanzaban los cánceres, que si por favor podían quitar del cuadro básico de medicinas esas enfermedades que daba el Seguro Popular. Y ahora el que está todos los días machacando el tema de que no hay medicamentos para los niños con cáncer, ¿quién es? El que dijo que no le alcanzaba el Estado. Entonces, híjole, claro. Ay, Dios mío, hay que ser puerco, pero no trompudos. Ahora, Elisa, sobre este mismo tema, es decir, creo yo, del cinismo político, ¿qué opinas de esta decisión del PAN y del PRI de que irán juntos en elecciones, en candidaturas para diputaciones federales de mayoría relativa el año que entra, a reserva de otros arreglos que puedan hacer para elecciones locales, gubernaturas, presidencias municipales, diputaciones locales? ¿Cómo ves este prianismo confeso, Elisa? Pues le dan parque a Morena, ¿eh? O sea, si ellos pretenden que van a decir, sí, ya, qué fortaleza, porque han unido, pues unen miserias, Julio. O sea, ¿qué unen, no? No están uniendo esas fortalezas, y lo que hacen es darle parque al otro opositor, que en este caso ya es el gobierno, ¿no? Y es parte de lo que estábamos comentando y lo que les decía, estas uniones que de pronto se vuelven ya, van con lo mismo, ¿no? Y cuando vemos de pronto a unos con otros, y todo es el interés político, y nuevamente veámoslo con la lupa de los intereses políticos electorales, y es lo único que importa, ganar por ganar. Creo que debemos hacer ahí una reflexión sobre los planteamientos y los ideales de partidos que se han perdido a lo largo de todas estas uniones, que lo único que les interesa es llegar al poder por el poder mismo, obtener votos, sumar para entonces tener más personas que puedan estar repartiendo ¿no? A la hora de las jornadas electorales, el tamal y la torta, ¿verdad? O sea, sumar tamales y tortas para obtener votos en lugar de propuestas y principios de los distintos partidos. Y por eso ya es una mezcolanza, Julio, y por eso ya no sabes quién es quién, y la gente termina votando por el menos peor o cancelando el voto. Esa es la verdad, esa es la tristeza. Yo creo que de aquí, hablando de los cinismos, ¿no? De pronto ver que el representante de PRD o en los congresos ver a Mancera como el de izquierda de PRD,
¿no? Y hablando y dando también discursos y cátedras cuando tendría que estar respondiendo ante la justicia también, otro, ¿no? Me quedé con una frase de Germán Martínez, porque también dices, bueno, en el Congreso, la pluralidad, y ahí se ven las distintas propuestas. Tampoco, Julio, empiezan a hacer estas alianzas, estos fenómenos que vemos de alianzas y de coaliciones en el ámbito electoral, lo vemos después en el Congreso y en los distintos congresos, en donde se van con el mejor postor o a quien los amenace más o algo así, porque me quedo con esta frase que dijo Germán Martínez ahora que se discutía la reforma al Poder Judicial, que de un día para otro desapareció la oposición, ya no llegaron, votaron bien poquitos, porque se han dado argumentos ahí importantes que tendrían que estar vigilante el Congreso como contrapeso del Poder Judicial y han ignorado. ¿Y qué es lo que hicieron? Y dijo Germán Martínez, no recuerdo la frase, pero dijo así, ¿cuántas órdenes de aprehensión se habrán puesto sobre la mesa, ¿no? De la noche para acá, que de pronto ya vemos que la oposición ahí de Osorio Chong y de todos los demás desapareció. Y eso es lo que está pasando. Se diluye y en vez de estar viendo por el interés de la ciudadanía, por quienes votaron por ellos, por sus representados, o también dentro de los propios panistas, en lugar de estar representando o los distintos partidos, en lugar de estar representando a la sociedad, que muchos nos cuestan, y también los gobernadores, están viendo por sus intereses minúsculos de grupo en esta visión miope que les alcanza para ver de aquí al 2021 y se acabó. Bueno, pues son las 3 de la tarde con 1 minuto. Estamos ya cerrando esta mesa de las mosqueteras con Elisa Alanís y con Carolina Rocha. Carolina, para cerrar esta parte, ¿qué opinas de lo mismo que le he preguntado a Elisa sobre esta alianza electoral de PRI y PAN para las próximas elecciones? Me siento como si, me voy a sentir respondiéndote como una monja, Julio. Ya no hay moral, ya no hay principios. Ya no hay formas, ya no existe ni la forma antigua del prismo que hacía que las formas eran fondo. No, aquí ya nadie guarda aquí ya nadie guarda ni siquiera la cara de mercenario que tiene. Es cuánto ofreces, dónde estás. Y eso es lo que está mostrando la oposición, porque tú ves casos, no sé, por ejemplo, porque creo que hasta lo planteó el gobernador Corral, que dice que bueno, que quizás ahorita sí va a ver con buenos ojos. Llegó a una gubernatura criticando y diciendo que no hubo un peor gobierno que el del priista Duarte en Chihuahua. Uh-huh. Sus primeros años los pasó tratando de meter a la cárcel a Duarte. Uh-huh. Así es como muchos de los gobernadores del PRD, del PAN, han llegado al poder, uh-huh, con la crítica de la tremenda corrupción del PRI, el diablo del PRI. Bueno, ahora resulta que el diablo ya no es diablo, que el PRI ya les cae bien, que todo eso que ellos combatieron ya se extravió y ya no existe, que no importan los casos de Odebrecht que están ahí, la estafa maestra que está ahí, es decir, esas son heridas que están a flor de piel, no es como un luto quizás como el que hizo Tatiana Cloutier con el PAN, en el que primero fue independiente y luego dio un brinco. Uh-huh. Y entonces, como única respuesta se me vienen estas frases que creo que son muy reales, porque esos priistas eran muy mañosos, pero muy vivotes. Uh-huh. Yo no sé si ustedes recuerden la frase de Gonzalo N. Santos, que decía, la moral es un árbol que da moras. Da moras. O vale pa' una tiznada. O vale pa' una tiznada. Y la segunda frase célebre que le endilgaban al profesor Carlos Jan González, uh-huh, pero creo que no es de él, que es eso de vivir fuera del presupuesto es vivir fuera de la realidad. No, esa era de un cuate que se llamó César Garizurieta, apodado el Tlacuache. El Tlacuache, ese que además creo que expulsó de la política de Salinas, ¿no? No, de más para atrás, más para atrás. ¿Más para atrás? Sí. Bueno, pues ese Tlacuache muy visionario, una vez, uh-huh, que prueban las mieles de vivir del erario,
ya no lo quieren dejar. Y ahí tienes a los Calderones y ahí tienes a todos los que han brincado de un partido al otro porque ya no saben vivir fuera de las costillas de los mexicanos. Entonces, estas alianzas, eso es lo que muestran. Pero ojo, esas alianzas no solamente desnudan a esa oposición inexistente Morena, están también desnudando a la propia Morena por las alianzas que ellos también están haciendo con el Partido Verde y que veremos luego que los morenos mismos van a terminar haciendo, porque ¿qué es lo que van a hacer? Por ejemplo, voltear a la gubernatura en Guerrero. Está la alcaldesa de Acapulco, está el hermano de la secretaria de la Función Pública, está aspirando también la luchadora social de Olinalá, que tuvo COVID y se me están yendo todos los nombres. Sí, Nestora. Salgado. Ya iba yo a cambiarle el apellido. Y Nestora, otro Salgado, Félix Salgado Macedonio. Imagínate de ese pleitazo que se van a traer. Ajá. ¿No ves que la oposición esa, que además ya no tiene ideología, va a ser la primera que diga sí, vénganse para acá? Entonces, yo creo que en el 2021 las opciones a votar será a mercenarios, a cínicos, a gente que quiere el cargo por el cargo, no por ningún otro motivo. Entonces se está comprobando, hay que decirle a la OMS que traiga un grupo experto, que la droga más adictiva no es la heroína ni las sustancias derivadas, es el poder. Que pueden atestiguarlo en México. Sí. Muchas gracias. Elisa, muchas gracias, a reserva de si tienes algún comentario final, pero muchas gracias por la participación en esta mesa de las mosqueteras, Elisa. Oye, Julio, nada más, bueno, en mi columna de mañana voy a citar ahí algo de Caro, algunas cositas, pero, ¿sabes? Es algo muy, muy triste porque no solamente se van creando estos vínculos así de PRI-PAN, cuando el panismo supo perfectamente de las corruptelas del PRI, lo denunció, se rasgaban vestiduras, ¿no? Lo peor también es ver vínculos de comunicación y formas parecidas entre el gobierno de Andrés Manuel y de Felipe Calderón. Ándale, ¿qué te pasa? Eso sí, ya son palabras mayores, ¿no? Y bueno, pues por ahí voy a escribir con este tema de lo de Ernestina Asensio, ¿no? De veras ya están teniendo más que ver. Claro. De veras ya están teniendo más que ver Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador que antes. Claro. O sea, eso me parece cuando, bueno, en fin, ya es un tema que lo dejo ahí sobre la mesa para discutirlo en próxima ocasión, pero sí me parece muy grave que se empiecen a ver estas similitudes. Bueno, y te leemos mañana en Milenio, en tu columna, en el impreso, y además, desde luego, tu programa en Milenio TV. Muchas gracias, Elisa. Gracias, querido Julio, muy buena semana. Hasta luego, gracias. Carolina, gracias, y a reserva de tu comentario final, si así fuera, muchas gracias, Carolina. No, muchísimas gracias, Julio, gracias, Elisa, te vemos hoy en la noche, en tu noticiero. Sí, y Julio, a ti, pues tu plática astillada al rato, ¿no? Así es, ya de rato por ahí de las 8 o 9 de la noche con la videocharla astillada. Pues muchas gracias, Carolina, y nosotros también atentos a tus reportajes en Televisión Azteca y el sábado en la conducción del programa de Hechos del Sábado. Gracias, Carolina. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias a las dos, y estaremos el próximo lunes en la Mesa de las Mosqueteras. Muchas gracias.